Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escucháis correctamente? El precio de venta de la plaza de garaje de Colón. Lo teníamos en 45 comprometido con un interesado. ¿Cómo genera la contabilidad? Hola, buenas tardes. Como os digo, y como hacemos habitualmente, vamos a esperar, aunque hoy somos bastantes compañeros de inicio. Vamos a dar unos minutos para que se vaya incorporando. Hoy tenemos la segunda actividad guiada, que al igual que hacíamos en la primera de las mismas, vamos a dedicar una parte a ver la teoría, a seguir analizando el manual, donde nos quedábamos en la clase del último día, y también vamos a comentar la práctica que os encargué el otro día y vamos a hablar también de alguna actividad que vamos a ir haciendo en las próximas clases. Hola, hola, ¿se escucha? Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Gracias por responderme. No, estoy probando porque estoy en el auto y estoy llegando a mi casa, pero bueno, puse la clase y pensé que, bueno, no andaba por ahí el micrófono. Ajá. Se te escucha bastante bien. Genial, buenísimo. Gracias por responderme el mail. Nada, hombre. Placer. Bueno, pues ya somos en este momento 13 compañeros. Vamos a dar inicio a la clase. Igualmente, cuando se vayan incorporando, pues los iremos saludando.
como os decía, tenemos la segunda de las actividades guiadas y al igual que os comentaba en la primera, y dada la peculiaridad de esta asignatura y la complejidad que muchas veces tiene el análisis. Iván, pregunta si la actividad será guiada. No, estoy explicando, la clase la vamos a hacer igual que la primera actividad guiada. Vamos a ver parte de teoría porque lo que me interesa es que analicemos el contenido íntegro del manual en las clases, porque como os decía, esta asignatura, al contrario que las otras, pues se presta más a la parte más teórica y es complicado muchas veces pues hacer prácticas sin conocer previamente la teoría. Por tanto, vamos a dedicar gran parte de la actividad a seguir viendo la teoría y en las próximas clases ya iremos viendo cuestiones un poco más prácticas. En primer lugar, y antes de iniciar la clase, dependerá, ya os lo diré en su momento, el tema de los plazos de entrega, pero en principio tendréis tiempo suficiente para hacerlo. En primer lugar, ayer tuvisteis una actividad consistente en una charla con el compañero Alfonso León, que él colabora con ESIC, os estuvo explicando. Me gustaría tener un poco de feedback de lo que os pareció, si tenéis alguna duda de lo que él os explicó, si hubo algún comentario que tenía relación con lo que hemos visto en clase que pueda generar debate y complementar lo que estamos viendo. Me gustaría que os animarais y que dedicáramos los primeros minutos de la clase a comentar la charla de ayer, por si hay algún concepto que nos quedó claro o alguna curiosidad que queréis comentar en la clase. Dime, Juan. Si no se me escucha bien, avísame. Sí. Me pareció muy interesante, bueno, más allá de que tengo una relación con Alfonso, al principio no se escuchaba bien, se escuchaba como mucho eco y al principio como que hubo un tema de escucha, pero pues eso ya se solucionó. Fue muy interesante el hecho de entender cómo trabaja el ESIC, tal como funciona en el deporte. Hablábamos de que posiblemente pueda llegar a ser el futuro TAS, Tribunal Arbitral del Deporte. Que me parece que el arbitraje es una medida muy eficiente de resolución de conflictos, a diferencia de ir a juicios por la vía ordinaria, por cuestiones que hablábamos de tiempos, costos, y que haya justicia en el corto plazo, y más cuando son temas de dopaje y cuando son temas de cheats, donde necesitas hacer una sanción rápida a un jugador y por la vía ordinaria tarda, decía Alfonso, entre 6 y 8 años, y eso puede generar una demora en la justicia que el jugador ya pudo haber jugado y se retiró tranquilamente. Básicamente me pareció interesante entender, porque eso es lo que estábamos viendo nosotros en las clases, de si se necesita una regulación en los esports. Seguramente hablaremos de si vale o no la pena tener federaciones, que lo vimos en otras materias también, ese tema. Pero bueno, me pareció interesante ver eso, y ya que cada vez las relaciones son cada vez más complejas en los esports, se van generando cada vez más y más y más y más, y está bueno que haya un órgano, una federación en donde cada vez más se vayan adhiriendo, como la ISL, como la LVP, como equipos. Creo que hablaron de 48 federaciones que se están adheridas hoy a esa federación, y me parece interesante, y si es válido, que pueda ser el futuro TAS dentro de los esports, y que pueda acompañar el derecho con la celeridad de los esports. Fenomenal. Perfecto. Pues antes de seguir, se me había pasado, pero quería comentaros, no sé si alguno tendrá ocasión, pero este fin de semana se celebra desde hoy hasta el domingo en Sevilla el evento DreamHack Sevilla, para el cual yo trabajo como asesor de la empresa DreamHack,
Y bueno, no sé si alguno estáis en Sevilla o tenéis posibilidad de acercaros al evento. Si alguien está interesado y puede escaparse o está incluso en Sevilla este fin de semana y le interesa, estaría encantado de que me lo dijerais y prepararle una invitación especial para que pueda vivir de primera mano el evento, conocer un poco más. Algunos sí que me comentabais el primer día que habéis vivido algún evento relacionado con eSports, pero bueno, hay algunos que no habéis tenido ocasión. Si hay alguien que pueda, pues encantado que me lo diga y le busco la invitación. Bueno, pues Daniel, tú ya tienes entrada, entiendo. Vamos para allá. Perfecto, pues nada, la semana que viene nos cuentas qué tal ha ido. Bien, pues a la vista de lo que comentaba Juan, me gustaría si alguno más se arranca para hacer algún comentario sobre lo que se habló ayer con Alfonso. Os aclaró un poco las dudas sobre si interesa seguir el procedimiento que se sigue en el deporte tradicional en lo que respecta a las sanciones de dopaje y de amaños de partidos. Veis que la regulación o un poco la idea que tiene la organización de SIC va por la vía del deporte. ¿Consideráis que es la adecuada? ¿Qué sensaciones os dio cuando conocéis? Sí, Santiago. Hay solo siete comisionados, no sé hasta qué nivel se organizarán ni cómo lo harán. Y bueno, después de hacer el test, en la página hay un tutorial. Lo que me parece muy restrictivo, muy restrictivo. No puedes, siendo jugador profesional de eSport, no te puedes cruzar ni con nadie por la calle, me dio la impresión. Sí, es un poco, hablando claro, un poco bestia. Algunas de los condicionantes o requisitos, pero también sucede con el deporte profesional en materia de dopaje. Sabéis, el tema de las localizaciones, a veces yo creo que se extralimitan en el control y la línea entre la protección de los derechos fundamentales o individuales de los deportistas, pues en ocasiones pues son francamente se traspasan líneas que a lo mejor no se deberían traspasar. Simplemente en el momento de que alguien te parezca que te va a decir que tienes que informar a... No sé, me parece a lo mejor, no sé, funcionará el sistema, como es nuevo supongo que estarán poniendo y habrá más gente, pero tú imagínate, no sé cuántos jugadores hay, son 7 comisionados, lo poco que les... tiene que ser espectacular. Y la información que le puede llegar al comisionado también, ¿no? Que al final tener un comisionado, poder contratar un comisionado para tener la información privilegiada, para poder aportar, también tiene que ser complicado. Sí. Sí, desde luego es complejo, porque también yo aquí aprovecho para lanzaros una cuestión que puede ser buena para debatir. Yo, por ejemplo, en las clases que imparto en otro máster relacionados con el tema del dopaje, a los alumnos siempre se lo digo. Es decir, ¿por qué a lo mejor a los deportistas profesionales se les exige una serie de cumplimientos, de normativas y de, en principio, respetar unos principios, unos valores éticos que realmente a otros ejemplos para la juventud no se les exigen? Yo muchas veces lo digo, la justificación del dopaje puede ir por la vía de la salud, puede ir por la vía de considerar que son ejemplos para la juventud. Pues bueno, por ejemplo, tenemos los cantantes o los artistas que nadie les exige que lleven una vida
ordenada y son igualmente un referente para los jóvenes. Bueno, ese ejemplo que puede serviros para el deporte tradicional, pues yo siempre lo equiparo al tema de los deportes electrónicos. Si los deportes electrónicos a día de hoy no están considerados deporte, no tendríamos por qué exigir que se cumplan determinadas reglas relacionadas con el dopaje o determinadas reglas relacionadas con el amaño de los partidos. Al final, si consideramos que es ocio, pues realmente, y ya poniéndome como abogado del diablo, no tendríamos por qué controlar si determinado gamer utiliza algún tipo de sustancia o no. No sé cómo lo veis y la opinión que podéis tener cada uno de vosotros me gustaría conocerla. ¿Se anima alguien a comentar sobre...? Sí, la pregunta, desde el punto de vista jurídico, incluso desde el punto de vista ético, sería decir, ¿por qué a los deportistas profesionales entiendo que existe una regulación, pero a día de hoy al deportista electrónico, si no se le considera deporte, no se le aplican una serie de normas que sí que se le aplican al deportista profesional, ¿por qué tenemos que obligarlos a que cumplan determinados códigos disciplinarios o códigos de protección de las prácticas dopantes, etcétera? Sí, Manuel. Manuel. ¿No se me escucha? Sí. Ah, vale. No, digo que entiendo el punto que quieres hacer ver, pero algún tipo de control siempre tiene que haber. Entiendo que no puedes extralimitarte, pero, por ejemplo, en lo que son sustancias dopantes, si alteran, si a ti te van a reportar un beneficio con respecto a otro jugador, pues obviamente eso tiene que estar controlado. Porque si no sería como el ciclismo, que acaban todos dopados. O sea, no sé, un poco la diferencia tiene que ser notable, ¿no? Entonces, al fin lo que pasa es que... Sí, dime. No, que os hago un comentario siempre poniendo desde el punto de vista del abogado del diablo, porque mi opinión respecto al tema no tiene por qué ser la misma que ahora mismo os estoy trasladando. Es decir, si tú consideras que sí que tiene que existir una vigilancia, porque dices, si altera a un gamer le beneficia respecto al resto, pues bueno, al final no dejan de ser profesionales que están ejerciendo su profesión y yo no me imagino, por ejemplo, a un médico o un abogado que tome alguna sustancia para aguantar más o para poder hacer alguna guardia, en el caso de los médicos, para ganar más que el compañero, o algún abogado que a lo mejor utilice algún tipo de sustancia para poder trabajar más. Pues estoy hablando desde el punto de vista, lógicamente, de ejemplos. Nadie controla eso y al final es lo mismo. Es decir, dentro de una actividad profesional o empresarial, que alguien decida de motu propio tomar alguna sustancia para que le permita trabajar más, dormir menos o estar más activo. Pues bueno, aquí es un poco el ejemplo que yo siempre les pongo a los alumnos, como os comentaba en otro máster, es decir, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia si no se nos considera deporte? Pero sigue siendo una competición, al fin y al cabo. Tú, cuando eres un abogado o un médico, por mucho que quieras ganar más que el compañero, no estás compitiendo directamente contra él. Y si tú estás compitiendo. Sí. Pero si tú estás jugando contra otra persona por un premio, por un trofeo, lo que sea, si tú tienes cierta ventaja consumiendo una droga o lo que sea, pues obviamente el otro parte en desventaja con respecto a ti. Y se supone que en cualquier tipo de competición, ya sea deportiva o no sé, deberían partir todos de las mismas, de jugar todos, digamos, en las mismas circunstancias, ¿no? Si no, no tiene sentido la competición. Sí, pero bueno, al final cualquier profesión respecto al resto estamos compitiendo. Es decir, yo un poco el debate que quiero generaros, es decir, si no tengo los beneficios que tiene el deportista profesional a día de hoy porque no se considera deporte,
¿por qué tengo que pasar por cumplir unos códigos antidopaje, unos códigos disciplinarios que no son más que el fiel reflejo de lo que se aplica al deporte? Si tú, como decía ayer Alfonso, si tú de manera indirecta pues a tu club o de manera directa te adscribes a una competición que tiene unas normas, pues tienes que acatarlas. Ya si entramos a valorar que si el ESIC es demasiado exigente o no, pues ahí están sus organizadores. O sea, si no quieres, no participas. O sea, cuando participas te estás obligando a cumplir una normativa, digamos. Eso es. Pues precisamente ahí es donde quería llegar. A día de hoy, en los deportes electrónicos, la exigencia viene por una autorregulación que hacen los clubes entre ellos, es decir, vamos a someternos a estas reglas, quien se salga de las reglas tendrá una consecuencia a nivel disciplinario, a nivel de no poder competir. ¿Me oís? Bueno, como os decía, a día de hoy, como bien decía el compañero, si dentro de la autorregulación que tiene el sector a través de un organismo como pueda ser ESIC o algunos similares que se puedan crear, nos estamos todos autorregulando, nos estamos todos concediendo unas reglas que debemos cumplir. Pero eso debéis tener en cuenta que a día de hoy con la regulación, si hay otra competición o hay otro evento en el que no están sujetos a esas normas que entre todos nos hemos puesto, perfectamente el legislador no tendría ningún tipo de potestad para hacer controles antidopaje o para sancionar por el consumo de este tipo de sustancias. Sí, Manuel. Hay otra cuestión que me llamó la atención ayer de la charla de Alfonso y es que, bueno, yo entiendo que él, diga, hablando así un poco mal, tire para casa porque él al final pues está en el organismo del ESIC, ¿no? Porque él nos lo comparaba con la Federación Internacional y yo le preguntaba, de hecho, si veía que tenía algún futuro eso y él me comentaba que no, que realmente no lo veía que fuera a ir a ningún puerto. Pues precisamente por este tipo de cosas que estamos hablando, si realmente abogamos porque los eSports sean un deporte, yo entiendo que tiene que haber una federación y a mí me gustaría que hubiese una federación para que este tipo de cosas que comentas tú pues no pasen, porque en una competición te pueden exigir X, en otra Y, entonces tienes que andar volviéndonos la cabeza locos a todos con unas normas y otras, ¿no? Y entonces, pues eso, me sorprendió un poco y entiendo que fuera un poco barriendo para casa, pero me sorprendió que fuera tan tajante o que agorero a la hora de describir el futuro de la Federación Internacional esta que existe. Sí, eso lo comentaremos en las clases, la dificultad que va a tener el sector para llegar a convertirse en una organización deportiva. De hecho, os voy a intentar compartir el comunicado de hace unos días del Comité Olímpico. No sé si lo vais a poder ver. ¿Estáis viendo la pantalla? Vale, pues voy a poner el enlace en el chat y así lo podéis abrir. Vale, si pincháis en el enlace, sí, lo que dice Santiago tiene toda la razón del mundo. ¿Habéis podido entrar en el enlace del Comité Olímpico?
Bueno, pues ese comunicado es de hace escasos 3 o 4 días, en la última reunión del Comité Olímpico en Lausanne, que lo que viene a decir, si leéis un poco, es al final cuando habla de los deportes electrónicos y juegos electrónicos, creo que es el último apartado, pues viene a decir que el Comité Olímpico lo tiene en consideración porque lógicamente no puede ser ignorante ante el fenómeno, pero que determinados juegos no son compatibles con los valores del movimiento olímpico, ¿vale? Perdonad, pero es que estoy intentando leer a la vez. Sí. Y exactamente, o sea, obviamente no ponen qué tipo de juegos, pero imagino que serán, me imagino que un Counter-Strike, pues no creo que les haga mucha gracia que sea olímpico, ¿no? Hay gente pegando tiros por ahí. Sí, exactamente. En el comunicado no lo dicen expresamente porque quedaría feo decir títulos o publishers o marcas, pero en alguna declaración en privado o en alguna declaración que se ha realizado, pues lógicamente sí que son con los juegos relacionados con la violencia, como pueda ser el CSGO o Fortnite o alguno de esos. Es curioso porque también siempre el Comité Olímpico habla de valores y muchas veces pues al final el propio Comité Olímpico no respeta muchos de los valores que se recogen en su propia Carta Olímpica a nivel de patrocinios y a nivel de defensa de a lo mejor de federaciones internacionales que dentro de sus propios países pues respetan poco los derechos fundamentales. Pero bueno, en cualquier caso, como veis ahí en el comunicado, sí que parece que el Comité Olímpico lo va a tener en cuenta, lo va a analizar y parece que en todo caso el primer paso que podríamos presenciar del Comité Olímpico relacionado con el tema de los deportes electrónicos serían aquellos títulos, aquellos juegos que reproducen la propia actividad deportiva. Pueden ser los juegos de fútbol o juegos de otros deportes que conocéis que existen. Sí, Manuel. No, estaba leyendo, creo que es el tercer punto que dice que está fragmentada la industria. Hombre, yo entiendo que es complicado decidir qué juegos, si en algún día eso se lleva a cabo, qué juegos van a estar presentes en los Juegos Olímpicos o no, ¿no? Porque, claro, hay más de uno, pues puede quedarse un poco fastidiado. ¿Por qué incluyes mi juego y el otro no? Este sí y el otro no. Pero luego el cuarto sí que no me convence demasiado. Eso de que la industria se mueve por intereses comerciales, bueno, pues como todos los deportes que hay en el mundo, o sea, no me puedes vender eso como el Comité Olímpico. Como excusa para no incluir esto, o sea, esa excusa sí que me parece pobre. Yo entiendo que las otras tres, bueno, pues pueden ser cogidas por los pelos, pero... Sí, al final el Comité Olímpico Internacional es una máquina de hacer dinero. Entonces, que uno de los motivos sea que existe una cierta el capitalismo que parece que hay detrás y tal, pues al final lo que tú dices es un poco contradictorio. Los grandes patrocinadores del Comité Olímpico, pues bueno, son grandes marcas de consumo absolutamente global y muchas de ellas, pues, puede ser Coca-Cola. Existen estudios que hablan del uso del azúcar que contienen este tipo de bebidas que es malo para la salud, pero bueno, uno de los principales patrocinadores del Comité Olímpico es Coca-Cola y así con numerosas marcas. Sí, David. De todas maneras, ¿hasta qué año ya es seguro que no van a estar los eSports en los Juegos Olímpicos? Eso es complicado decirlo porque dependerá
dependerá del interés que puedan tener. Tú sabes que el Comité Olímpico puede tomar decisiones más o menos aceleradas en función del ciclo olímpico, que son 4 años. Si interesa y cambia la cosa, pues a lo mejor en las próximas lo tenemos, o a lo mejor se comprometen en 8 años no estar. Eso es difícil saberlo. Mira, esto que acaba de decir Mario, es que habíamos leído un artículo en otra asignatura que el Comité Olímpico había dicho que no iba a haber eSports ni en la próxima Olimpiada ni dentro de 2. Pero claro, eso también No. les podría ir Eso contra. te garantizo yo que la palabra del Comité Olímpico al final tiene las patas muy cortas. Es decir, pueden decir que hasta el 2028 no se lo van a plantear o no lo van a introducir, pero ya te digo que si el sector cambia y a nivel económico les interesa, a lo mejor en las próximas tenemos algo o tenemos como deporte invitado a los eSports, como sucede en las próximas con deportes como pueda ser el surf, etcétera, que al final no es más que la evolución propia de los nuevos deportes que interesan porque, lógicamente, captan muchísimos seguidores y muchísimos aficionados que presencian los Juegos Olímpicos, que al final es lo que busca el Comité Olímpico Internacional, que es seguidores y, sobre todo, aficionados que a través de la televisión, a través de los medios y de las redes sociales, pues siguen el fenómeno. En cualquier caso, si os fijáis, el 8 de diciembre en el comunicado no se dice, no se da ninguna fecha ni se pone ningún tope para el análisis o para la introducción. Yo creo que dependerá, como os digo, de la evolución y de los intereses propios y particulares que tenga el Comité Olímpico. Sí, Juan. Una consulta, porque bueno, justo se me cortó cuando estaban hablando del dopaje y ahora ya estoy. ¿Vos crees que el hecho de que ya como un país como Corea haya reconocido a los eSports como deporte y que después España lo reconozca como otra cosa y después venga Chile y lo reconozca como otra cosa y así sucesivamente, ¿no va a generar una complejidad dentro del ambiente? Si Corea del Sur, que es uno de los referentes en los eSports, lo considera deporte, ¿por qué no el resto se une a esa causa? Más allá que cada estado y jurisdicción debe tener su propia interpretación de la norma y su propia regulación. No entiendo cómo, porque esto puede generar un tipo de complicación. Si yo el día de mañana tengo en España que no se considera deporte y quiero contratar a un jugador de Corea del Sur que sí se considera deporte. Ahí como, no sé, por ahí es muy amplia la pregunta, pero si ya no, está bien. Desde el dopaje se termina, por mí se toman muchas iniciativas del deporte, entonces por más que haya países que no lo toman como tal. No, pero tu pregunta es muy interesante y en el deporte tradicional, aunque no lo creáis, sucede igual. Es decir, vosotros sabéis que la Agencia Mundial Antidopaje tiene un Código Mundial Antidopaje que en los últimos años hay muchísimos países del mundo que se tienen que ir sumando a ese código y de alguna forma haciendo propia esa normativa antidopaje en sus ordenamientos jurídicos propios de sus países, pero sigue habiendo países que no están dentro de la organización. Pues bueno, sí que es verdad que esos países son muy minoritarios y que normalmente no tienen representación en las grandes competiciones como puedan ser los campeonatos del mundo o los Juegos Olímpicos, pero también estamos jugando con dos reglas, es decir, gente que sí que lo cumple y gente que dentro de sus ordenamientos no tiene establecido un control antidopaje, que es lo que durante muchos años pues ha podido pasar con el llamado dopaje de Estado, que países como pueda ser la antigua Unión Soviética o China pues tenían un control del dopaje muchísimo más limitado, por no decir inexistente, respecto al resto. Por tanto, eso que provocaba que cuando se iba a competiciones internacionales los deportistas rusos pues tuvieran cierta ventaja, los deportistas chinos, porque durante el año no habían tenido a lo mejor tanto control en sus países como en el resto. Pues bueno, la pregunta que lanzas tú pues puede suceder un poco así, es decir, si parte de los países van a empezar a regular conforme a la normativa del deporte
tendremos unas reglas que tendrán estos países, pero luego a lo mejor hay países que son perfectamente competitivos y están dentro de la escena competitiva de Tier 1 de los deportes electrónicos, que a lo mejor no tienen una regulación enmarcada dentro del deporte, sino que lo consideran simplemente un espectáculo o una materia de ocio, y por tanto sus deportistas no tienen por qué tener controles antidopaje. Entonces vamos a jugar con ese problema en los próximos años, por supuesto. Sí, más que nada también por el hecho de también de la regulación jurídica, más allá del dopaje, para traspaso de jugadores, para venta, transacciones de jugadores, para representar jugadores, para eventos. Si en un lugar es solamente una prestación de servicios, ¿cómo hago yo para regular también el derecho de que en Corea del Sur se toma como un deportista, no como un trabajador, o una persona que una relación mercantil? No sé, a eso. Sí, lo que pasa es que ahí ya estamos entrando en un terreno complejo, porque realmente el tema de los traspasos que comentas tú, más que ser una normativa propia laboral de cada país o mercantil de cada país, pues viene configurada por la existencia de federaciones nacionales e internacionales. Por tanto, si no vamos a conseguir que los deportes electrónicos tengan unas federaciones nacionales y una federación internacional, como pueda ser en el fútbol la FIFA, pues va a ser complicado que podamos regular los traspasos, las sanciones. Pero claro, imagínate en el deporte, y volviendo un poco al caso del dopaje, si un jugador es sancionado por dopaje por la Federación Internacional de Ciclismo, pues si compite en Francia no va a poder competir en Francia, pero tampoco va a competir en España. En cambio, si no tenemos esa federación internacional que aglutine, y a mí como gamer o como deportista electrónico, por decirlo de alguna forma, se me sanciona en Corea, a lo mejor me puedo ir a China y a competir, porque al final las sanciones a nivel internacional no las va a poder hacer cumplir nadie. Vale, ¿alguna duda más de lo que vimos ayer con Alfonso? Sí, Santiago. Sport Radar, realmente, que parece que es la matriz de SIC, ¿de quién es? Es una empresa privada. Pero no hay, igual como en los juegos sabemos que están detrás los chinos, que al final no va a ser lo mismo. Como los juegos, perdón, que no te he oído. El de la Tencent, la empresa, el inversor que era... Sí. ¿Esto no será algo parecido? Desde el punto de vista de intentar separarlo, ¿vale? Pero quién es, no sé. No, hombre, mientras el órgano de control del dopaje o del amaño y de la corrupción deportiva, entre comillas, sea privado y pueda depender de alguna empresa, pues tenemos un problema, porque si depende de una empresa, pues lógicamente si el deportista al que le pillan pertenece a lo mejor a algún equipo que juega un título de esa empresa, pues no le va a interesar a lo mejor que salga el escándalo o cuestiones similares. Sí, que está bien, está hecho por abogado y todo el follón, pero al final parece que es una pata más del deporte que por lo visto los eSports es una parte, se ve que se dedican a todo tipo de apuestas. Sí. Todo el rollo de la apuesta, por eso no sé a qué punto pueden llegar a controlar y claro, que no sé, pueden haber intereses cruzados entre clubes que después a lo mejor también se meten en el claro. Después, madre mía. Es que realmente esto es un poco, y aquí sí que le doy yo la razón al Comité Olímpico Internacional, lo que parece que el Comité Olímpico Internacional ve como problemático para que los deportes electrónicos pertenezcan a la familia olímpica. El hecho de que existen muchísimos intereses económicos de empresas privadas que van a dificultar que se puedan poner de acuerdo y formar parte de lo que digo el movimiento olímpico.
tener en cuenta que hay muchísimos deportes que podemos ver en las Olimpiadas y que podemos practicar en nuestros países, que realmente intereses económicos como tal hay pocos. Hay muchos deportes que son muy minoritarios y que es difícil que haya alguna empresa con interés económico detrás. Por tanto, esos deportes encajan perfectamente con lo que es el ideario original del movimiento olímpico. En cambio, los deportes electrónicos ya han nacido con una capa de interés económico absolutamente bestial. Por tanto, poner en común a todos estos players para que se pongan de acuerdo y acepten unas reglas dadas por el Comité Olímpico es muy complicado. Manuel comenta que Alfonso dijo que detrás de la Federación Internacional estaba Alibaba. Pues bueno, al final cuestiones como esta te hacen pensar que es difícil encontrar un encaje para que los esports sean considerados o pasen a formar parte de esa familia olímpica. Por lo que apuntabais antes vosotros, es decir, los Juegos Olímpicos sabemos los deportes que hay, cada 4 años va saliendo uno y van entrando uno o dos, pero ¿qué pasa con los títulos de los videojuegos si los queremos hacer olímpicos? ¿Cuáles vamos a elegir? ¿El publisher que más pague lo va a meter? ¿O qué interés realmente puede tener un publisher en que su juego esté en los deportes olímpicos? Si va a seguir vendiendo igual, a lo mejor incluso le quita cuota de mercado porque la gente se aficiona al resto y no sigue jugando al suyo. Es complicado por lo que os decía, no recuerdo la primera o la segunda clase, porque en los esports el balón sí que tiene un dueño, que es el publisher, y luchar contra esos intereses es complicado. Montar todo un movimiento olímpico alrededor de un juego, de un título que a lo mejor mañana el publisher se le pueden cruzar los cables y cambiarlo absolutamente todo, o incluso dejar de producirlo, y pues claro, es complicado. ¿Tenéis alguna duda más, algún comentario? Sí, al final lo que trasciende de todo esto es que seguramente el sector, la parte más hardcore, la gente que está más metida en el sector o que lleva más años, puede estar viendo el tema del deporte o del olimpismo como algo absolutamente fuera de lugar para ellos, porque llevan mucho tiempo generando una industria, autorregulándose y con esto creciendo económicamente todos los años a un nivel bastante bueno y con un crecimiento exponencial. Entonces, es lo que os digo, al final el hablar de deporte, el hablar de olimpismo, pues a lo mejor a gran parte del sector de los deportes electrónicos o de la industria, pues le puede chirriar un poco porque dicen, oye, nosotros estábamos muy bien, nosotros generamos nuestros propios eventos, nuestra competición es una parte importante de los mismos, pero al final lo que buscan es un espectáculo y lo que buscan es una generación de movimiento económico. Por tanto, el tener que someter a unas reglas, el tener que someter a unos códigos disciplinarios, el tener que someterme al control de unos valores éticos y morales del Comité Olímpico Internacional, pues a lo mejor, ¿qué queréis que os diga? Hay muchos de esos operadores del sector que no necesitan estar alineados con el deporte olímpico. No sé cómo lo veis vosotros. Efectivamente, Manuel, ahí lo que hablábamos en la última clase, el tema de la autorregulación. ¿Quién nos dice que entre los publishers o entre los organizadores de eventos no se ponen de acuerdo y montan un evento a lo mejor tan multitudinario o mucho más incluso y con mayor número de seguidores porque tienen el público cautivo joven y montan unas Olimpiadas de deportes electrónicos?
Sí, Juan, en eso tienes razón. Pero al final también, en los últimos años, el Comité Olímpico Internacional, pues precisamente se puede decir que en determinados deportes, pues el comportamiento ha estado bastante alejado de los valores o de los principios éticos. Antes no jugaban los futbolistas profesionales, luego pasaron a jugar. Los jugadores de la NBA interesaba que fueran a lo mejor con un control en cuanto a nivel de controles antidopaje pues más laxo que al resto. Pues bueno, una serie de condiciones, todo el tema de los patrocinios de las camisetas, el tema de los profesionales de jugadores profesionales del circuito de la ATP, pues bueno, son todo cuestiones que lógicamente al final el trasfondo es económico. Pues bueno, aquí también puede que pase como tú dices, que al final la regulación la hagan los publishers, pero lo que tenemos que saber, y eso es uno de los objetivos también que tenéis que tener claro de esta clase y del máster en general, es que estamos en un sector en el que hay uno de los operadores que tiene, por decirlo de alguna forma, una mayor capacidad de negociación o una mayor fuerza de negociación que el resto. Vale, respecto a esto ya, acabando con el tema, si no tenéis ningún comentario más del tema de la charla de Alfonso, pues bueno, os lanzaría una cuestión más que ya, adelantándonos a la parte de las clases de dopaje que tenemos vistas en el manual y que veremos en las siguientes clases, pues bueno, al final, una cuestión que sí, y estando en la actividad guiada me gustaría que sirviera para debatir y que intentarais participar el mayor número de vosotros posible, es decir, si al final, como comenta algún compañero, vamos a la autorregulación, si nos distanciamos del movimiento olímpico, si consideramos que no son deporte, en ese caso sí sería necesario una institución como pueda ser ESIC o similares que controlen el uso de sustancias dopantes. ¿Os animáis alguno? Sí, mi pregunta es si al final la decisión que toma el sector es el separarse del movimiento olímpico y el considerar que no existe ninguna necesidad de que se relacione con el deporte, si consideráis que aun habiéndose distanciado de ese espíritu y de esos valores deportivos y considerando que en ese caso no sería más que una cuestión de puro espectáculo y entretenimiento y de seguimiento por parte de los aficionados, sí sería necesario el que existiera una serie de normas o de reglas o de controles para evitar la sustancia, para evitar el consumo de sustancias dopantes. Pues alguno de vosotros decís que hay un mínimo de igualdad en condiciones para la competición, pero eso se soluciona con la libertad. Es decir, si yo me dopo y me puedo dopar, también lo puede hacer mi equipo contrario o el gamer que juega en el equipo contrario. Pero ¿qué imagen vendemos luego al público? O sea, muy bien, yo permito todo. Y entonces aquí que vayan todos hasta las cejas, pero no creo que el público tampoco le guste eso, ni que al público objetivo, que es bastante joven, no creo que a sus padres o tal, pues tampoco les apetezca demasiado que, ¿no?, que sus hijos estén viendo algo en lo que se sabe que, pues, que no, eso. Sí, pero esto es como la cuestión que yo siempre planteo. Es decir, nosotros como aficionados, por ejemplo, al ciclismo, preferimos ver el Tour de Francia, que son 3 semanas, haciendo todos los días una media de 200 kilómetros a 40 kilómetros por hora y subiendo puertos de primera categoría de montaña,
que ver etapas de 60 kilómetros a 30 por hora. El público al final lo que requiere es, o lo que nos pide, es espectáculo. El ciclismo no es muy buen ejemplo, la verdad. Y de todas formas siempre hay alternativas a buscar otro tipo de espectáculo, de emoción, ¿no? O sea, no todas tienen que pasar porque la gente se juegue la vida dopándose para conseguir que esto se vea por la tele. O sea, tiene que haber algún tipo de control y como comentan mis compañeros, pues a mí no me gusta saber que los corredores corren dopados. O sea, como público a mí eso no me llama. Vale. Sí, yo pienso igual, ¿eh? Lo que pasa es que en este caso, en esta clase, estoy haciendo un poco de abogado para que os genere debate y podamos sacar conclusiones de esto. David, ¿querías decir algo? En cuanto al dopaje, claro, es que en el ciclismo, en el fútbol, en cualquier actividad física, si te dopas, incrementas tu rendimiento y puedes ser superior a alguien que es superior a ti, a base de sustancias. Pero claro, en los videojuegos habría que medirlo de otra manera. No es su esfuerzo físico. Independientemente de que yo esté bien y mi contrincante esté puesto hasta arriba, las decisiones que pueda tomar en medio de una partida no es que él por haberse dopado vaya a tomar mejores decisiones que yo. ¿Puede tener más reflejos? Sí. Pero no es condición determinante de que por haberse dopado me va a ganar. Entonces habría también que haberlo medido de alguna manera para tomar cartas en el asunto. Sí. A ver, eso también es una cuestión que a veces con el tema del dopaje la gente, el público en general está bastante confundido. Muchas veces las sustancias no solo son para mejorar el rendimiento, porque como tú bien dices, hay determinados deportes o incluso determinados deportistas que evidentemente no es importante la mejora, o por mucho que yo mejore, yo nunca voy a ganarle una partida, no voy a ganarle ni un punto a Rafa Nadal, por mucho que yo me dope y a lo mejor Rafa Nadal no, ¿vale? Poniéndotelo como ejemplo. Pero sí que es verdad que dentro del deporte también sucede, de hecho, con los esports, existen sustancias que no son tanto para mejorar el rendimiento puntual, sino son para, por ejemplo, descansar mejor, poder estar al día siguiente mejor para poder entrenar más. Todas esas sustancias, y como dice el compañero, en los esports también hay una cuestión que es el tema de bajar el estrés que te produce la competición, porque tú estás más centrado, por tanto tus reflejos funcionan mejor. Pues bueno, al final no solo pensemos en el dopaje como una sustancia que me pone a tope y juego mejor, sino como una sustancia que a lo mejor me ayuda a descansar mejor y eso me ayuda a entrenar más horas en relación a mi compañero, o bien, como os digo, a rebajar mi estrés o mis nervios dentro de la competición. Sí, Manuel. Sí, bueno, iba un poco por ahí, que era para decirle a David que realmente no todo tiene que influir en la toma de decisiones o mejorar tu habilidad. O sea, hay que tener en cuenta que las competiciones son delante de muchos espectadores. Cuesta mucho ya no concentrarse, sino no estar nervioso en una situación así. Eso afecta claramente a tu juego. Entonces, si tú, pues es como el uso de la marihuana en los deportistas. O sea, está prohibido porque la usan precisamente pues para eso, para estar relajados, para no ponerse nerviosos. Pues ese es otro tipo de dopaje. No tiene por qué ser ciclismo de incrementar tu capacidad anaeróbica. Exactamente. Y luego también está el tema de las drogas recreativas dentro de los casos de dopaje. ¿Vale? Ahí hay deportistas que han sido sancionados por consumir drogas recreativas y realmente no tenía ningún tipo de afección o de importancia en el aumento del rendimiento, sino que más bien incluso podía perder capacidad el deportista.
Sí, bueno, es lo que comenta Santiago también es importante. Dentro de los deportes electrónicos también tenemos el dopaje tecnológico, que se puede denominar. En el deporte tradicional no se da tanto, aunque sí que en determinados deportes sí que lo hemos podido presenciar, como por ejemplo en el ciclismo, con bicicletas que tienen un pequeño motor o tienen una capacidad de generar un rendimiento mayor que las propias piernas del ciclista. Con el tema de los bañadores también pasó, bañadores que aumentaban el rendimiento de los deportistas que lo utilizaban. Pues bueno, en comparativa en los deportes electrónicos es mucho más sencillo utilizar medios tecnológicos para poder aumentar o para poder mejorar el rendimiento y ganar al adversario. Sí, efectivamente, quien mejor puede controlar la existencia de estas herramientas tecnológicas para mejorar el juego de un determinado equipo, un determinado gamer, son los propios publishers, los que pueden determinar si ha habido un uso irregular o no de la tecnología dentro del propio juego, sin necesidad de que haya una federación. Pero volvemos un poco a lo mismo, estamos dejando en manos del publisher, en manos del desarrollador del videojuego, el control de algo que en cambio en el deporte tradicional controlan las federaciones como son el régimen sancionador o el régimen disciplinario. Sí, Entiendo lo que dices, pero es que no es comparable en ese sentido. Porque el fútbol, me refiero, no lo creo. Nadie tiene nadie es el dueño del fútbol. Nadie dice, pues esto se juega así o así. O sea, a ver, la federación sí que dicta unas normas, ¿no? O un reglamento. Pero es que tú has creado el juego, tú dices cómo se juega. O sea, es que no hay otra manera. Tú eres el que hace ya el juego, para empezar ya estás limitando lo que se hace en el juego. Entonces, tú eres quien pone las normas, quien vela para que no haya trampas, por el fair play. O sea, no creo que sea comparable. En ese sentido no veo que mal o no sé cómo llamarlo, pero no veo que recaiga ese control no veo mal que recaiga el control en el publisher. Es que tiene sentido para mí. Sí, lo que pasa es que yo voy más allá. Es decir, cuando algún deportista comete alguna infracción disciplinaria, vosotros sabéis que en el deporte tradicional eso puede tener consecuencias de inhabilitación para seguir compitiendo o inhabilitación para desarrollar lo que es su profesión. Al final no dejan de ser muchos de ellos deportistas profesionales. Esas sanciones son revisables vía administrativa por el Estado, a través de la organización federativa deportiva que ya veremos en las próximas clases, pues eso tiene un condicionante, tiene un control por parte de la administración pública. Al final, las decisiones, aunque no os lo creáis, una tarjeta roja en fútbol puede acabar en un juzgado de lo contencioso administrativo en nuestro país. Pues bueno, aquí, por lo que tú dices, tienes razón, el que mejor lo puede controlar, pero difícilmente un publisher va a tener la capacidad de decirle a un deportista no compitas en una competición de la SL o no compitas en una competición de Dreamhack. Es complicado, es más allá del control puramente técnico, luego las sanciones disciplinarias por dopaje o por incumplimiento de los propios reglamentos deportivos trasciende y va más allá.
Vale, en cualquier caso, es tanto la materia del dopaje como la materia de los amaños o la del uso de herramientas tecnológicas, yo creo que es uno de los puntos importantes de fricción con el deporte tradicional. Y al igual que sucede con otras cuestiones que vamos analizando en las clases, pues bueno, son dos cuestiones importantes que realmente nos hacen pensar que a lo mejor el sector de los eSports realmente no tiene tanto que ver con el deporte como pensamos, más allá de que la propia organización competitiva es similar, como comentabais algunos, de que no deja de ser competición, pero hay cuestiones que hay que analizar. Bueno, y hasta aquí el tema. Si hay alguien que tiene alguna duda más de lo que comentó Alfonso o quiere hacer algún comentario, que lo indique. Si no, vamos a continuar donde lo dejamos ayer. Recordaréis que hablábamos de los ámbitos en los que puede tener o de hecho tiene repercusión la industria de los deportes electrónicos y que es necesario conocer a la hora de analizar el sector, las complejidades que se nos presentan a nivel jurídico y, por supuesto, a la hora de iniciar algún tipo de actividad, algún tipo de negocio relacionado con los deportes electrónicos, porque a buen seguro todos o por lo menos alguno de estos ámbitos los vamos a tener que manejar y los vamos a tener que conocer. En primer lugar, ayer veíamos que es evidente y es innegable que el sector de los deportes electrónicos tiene un alto componente de consumo. Al final, al igual que el deporte, al final el deporte es consumo y en los deportes electrónicos incluso más. Llevan una carga implícita de consumo por parte del aficionado y por parte del practicante bestial, desde el momento en el que muchos de los títulos en los que se juega son de pago. Hay algunos que son free to play, pero hay algunos que se pagan. Entonces, partiendo de esa base, partiendo de las herramientas informáticas que se utilizan para desarrollarlo, el tema de los PCs, las consolas, todo tiene como os digo, un alto componente de consumo. Por tanto, la normativa reguladora de lo que son los servicios prestados al consumidor tiene muchísima relevancia a la hora de analizar la industria de los deportes electrónicos. Esto llevado a que la gran mayoría de consumidores de la industria son habitualmente gente muy joven, incluso menores de edad, pues eso todavía hace que se tenga que reforzar más los mecanismos de protección que garantizan que el sector no se va de madre y que no está, de alguna forma, vulnerando derechos tanto de consumidores como de usuarios que a diario tienen relación con la industria. Como os digo, saber esto es importante porque dependiendo de cada uno de los agentes que veíamos que existen en el sector, tanto publishers, clubs, gamers, organizadores de eventos, etcétera, vamos a tener que tener clara cuál es la normativa que se nos aplica y cuál es la relación que voy a tener yo como agente del sector con el consumidor final del producto que estoy vendiendo. Al final aquí es interesante que hagamos una diferenciación. No es lo mismo el consumidor que pueda tener un publisher, como os decía, al final el consumidor o el usuario del publisher es el que compra el videojuego, el consumidor usuario del organizador de evento es el que compra una entrada y participa en un evento como, por ejemplo, este fin de semana DreamHack Sevilla. El consumidor de un club no está tan claro cuál es, puede ser el aficionado que a lo mejor lo sigue porque al final está consumiendo una actividad deportiva a través de un soporte como pueda ser una televisión o como pueda ser un broadcaster como YouTube o Twitch. El gamer es más complicado saber qué relación tiene, pero al final también tiene un cierto encaje de relaciones directas o indirectas con los consumidores y usuarios.
¿Tenéis alguna duda respecto a la relación que tiene el deporte electrónico con los consumidores y usuarios? ¿Ha quedado claro ese concepto de que al final tienen un importantísimo componente de actividad consumista y, por tanto, tenemos que tener en consideración toda la normativa relativa a la defensa de consumidores y usuarios para celebrar las actividades como agentes del sector? Vale, pues el segundo de los ámbitos que os comentaba ayer y que tienen relación directísima con la industria de los deportes electrónicos, como os digo, es importante conocer cuando vamos a iniciar nuestra actividad, es la del comercio y la actividad económica. ¿Vale? Aquí yo creo que con muchísima mayor relevancia que en el deporte, porque como os comentaba antes, existen deportes muy minoritarios que tienen un componente de actividad económica muy limitada. En cambio, los deportes electrónicos desde su origen tienen una relación como actividad económica y como sector económico importantísimo. Por tanto, en este caso, tenemos que acudir, como habréis visto en el manual, a lo que indica el artículo 38 de la Constitución, que dice que se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizarán y protegerán su ejercicio y la defensa de la productividad de acuerdo con las exigencias de la economía general, en su caso de la planificación. Al final, os pongo este artículo para que os sirva de referencia para tener claro que el sector de los deportes electrónicos, independientemente de la mayor o menor relevancia que pueda tener dentro del deporte tradicional, si finalmente acaba siendo reconocido como deporte o no, lo importante es que sepamos que es una actividad económica que cada año que pasa tiene un mayor crecimiento y, por tanto, las actividades tanto profesionales como comerciales que se desarrollan dentro deben tener o deben cumplir la normativa relacionada con la economía en general y con la denominada economía de mercado, ¿vale? Lo hablábamos cuando os explicaba el tema de Filipinas, que pedían una serie de licencias para entrar, no solo a los gamers, sino también a las empresas que vayan a tener relación. Pues bueno, todas esas cuestiones están enmarcadas dentro de lo que la normativa jurídica habla de economía de mercado, que tiene sus reglas. Es decir, una cosa es que haya libre mercado, otra cosa es que se intente incentivar un sector como puedan ser los deportes electrónicos, como os comentaba el otro día, dando subvenciones o mejorando la fiscalidad para que vengan publishers o equipos a instalarse en nuestro país. Todas estas cuestiones debéis saber qué es lo que se llama la economía de mercado y que, por tanto, a la hora de iniciar cualquier tipo de negocio, a la hora de asesorar por vuestra parte a nivel profesional a alguno de los actores del sector, pues tiene que tener en cuenta que existen unas normas y que, por tanto, deben conocerse y respetarse. Evidentemente, como venimos viendo en las clases y habréis visto en otras asignaturas, el sector económico de los deportes electrónicos tiene una complejidad superior a otros sectores muchísimo más sencillos, que pese a que muevan muchísimas mayores cantidades de dinero, a nivel de conocer quiénes son los operadores es mucho más sencillo. En este caso, tenemos un doble componente. El primer componente es que mayoritariamente es una actividad que se realiza online, pero cada vez más del online se va pasando al offline y, por tanto, también es una actividad que nos vamos a encontrar en centros físicos. Por tanto, como os digo, es una actividad compleja que a nivel de economía de mercado hay que conocer todos esos códigos y todas las circunstancias que rodean a los eSports. Esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque dependiendo de la consideración que le demos al sector, pues como veíamos en la última clase, pues el régimen laboral aplicable va a ser uno u otro. La consideración que tenga la administración pública con determinadas empresas va a ser una u otra.
nos va a pasar cuando analicemos la creación de los clubes deportivos. Al final, si por ejemplo consideramos que los esports son deporte, la creación de los clubes deportivos va a ser a través de la normativa, como veíamos, de creación de clubes deportivos a través de la ley del deporte. En cambio, si consideramos que es un sector económico que no tiene relación con el deporte, la creación de los clubes deportivos va a venir marcada, como veremos en la próxima clase, por la normativa de sociedades mercantiles generalista en nuestro país. Por tanto, como digo, es importante que conozcamos que el sector no deja de ser un sector industrial, un sector económico y que, por tanto, todas las reglas del mercado también nos van a ser de aplicación. No porque pensemos que es una cuestión de deporte, es una cuestión de entretenimiento, no vamos a tener que respetar reglas del mercado que se le aplican a otra serie de industrias, otra serie de actividades económicas. ¿Tenéis alguna duda respecto a la consideración de actividad económica del sector? Pues pasamos al siguiente ámbito que tiene en la fiscalidad una relación directa con el sector de los deportes electrónicos. Evidentemente, lo veíamos en la última clase, a nadie se le escapa que una actividad económica con el crecimiento económico que está teniendo los deportes electrónicos va a tener, al igual que el resto de sectores económicos de la economía, una obligación tributaria y que, por tanto, lógicamente, cualquier actividad que desarrollemos dentro del sector, pues vamos a tener que conocer las reglas fiscales que nos afectan y que por tanto, evidentemente, vamos a tener que controlar, conocer y, por supuesto, cumplir. Esto, al igual que sucede, como os comentaba con el anterior punto de la economía de mercado, dentro del sector de los deportes electrónicos, tiene una complejidad, por decirlo de alguna forma, incluso mayor que otros sectores más tradicionales. ¿Por qué? Pues porque los hechos imponibles, es decir, aquellos actos que generan una necesaria tributación, una necesaria fiscalidad de determinadas actuaciones comerciales o de determinados hechos, como os digo, imponibles, pues es mucho más compleja dentro de los deportes electrónicos. Y sobre todo también porque existe un componente de supraterritorialidad dentro del sector. Es decir, es difícil que exista una actividad que sea radicada en un territorio, sino que los deportes electrónicos, como habéis podido ver a lo largo de las clases y a lo largo del máster, pues tienen un componente global y, por tanto, la fiscalidad muchas veces tiene una complejidad mayor que en otros sectores. ¿Tenéis alguna duda con el tema de la fiscalidad? Santiago pregunta que si no se paga, ¿dónde se gana? Bueno, eso es más complicado que la pregunta. Es decir, es difícil contestarlo porque existe lo que es la tributación como persona física, el IRPF, que te debes tributar por todo lo que recibes en todo el mundo. Los premios de las competiciones también tienen la tributación del país, como tú dices, donde radica la competición. Es complicado el tema que comenta Juan de la doble imposición, es difícil. Por eso, en el deporte tradicional sí que pasa habitualmente más en deportes como pueda ser la Fórmula 1 o las motos. Los circuitos normalmente se vienen celebrando en muchos países y eso entraña dificultades
tributarias para los deportistas. En los deportes electrónicos puede pasar un poco igual. Bien, otro de los ámbitos que vemos directamente afectados por el sector y que lógicamente también es interesantísimo que conozcamos cuál es la normativa, porque a medida que avance la evolución de los deportes electrónicos nos vamos a encontrar con una mayor implicación de estas cuestiones, es la de los contenidos audiovisuales. Es evidente que, y a nadie se le escapa, que el producto o los servicios que ofrece el sector de los deportes electrónicos tienen un altísimo componente de comercialización y comunicación audiovisual. ¿Por qué? Porque al igual que sucede en el deporte, como veíamos en la primera clase, gran parte del desarrollo que puedan tener los deportes electrónicos viene condicionada por el seguimiento a través de las reproducciones audiovisuales, ya sea en televisión tradicional o a través de las plataformas como puedan ser YouTube o Twitch, o otras que van a ir apareciendo. Es importantísimo, como os digo, el que exista ese seguimiento porque es el que sustenta al sector y lo hace crecer. Por tanto, como es lógico, esto tiene una implicación grandísima con la normativa relativa a la comunicación audiovisual, a los derechos de imagen, a la venta de estos activos que tiene la propia competición, los propios clubes y los propios gamers, y por tanto es necesario que conozcamos la normativa relativa a los contenidos audiovisuales. ¿Vale? Evidentemente, como decíamos en el primero de los ámbitos afectados, de los consumidores y usuarios, el hecho de que los deportes electrónicos tengan componente de seguimiento audiovisual y que este seguimiento audiovisual se produzca en muchas ocasiones por menores o por gente joven, lo que lleva es que todavía se tenga que reforzar más el cumplimiento de una serie de obligaciones que recoge la normativa general de comunicación audiovisual en nuestro país y al igual que en nuestro país a nivel europeo y a nivel de otros países. ¿Qué significa esto? Que dentro de esas reproducciones, dentro de esos productos audiovisuales dentro del sector de los deportes electrónicos, pues bueno, vamos a tener que tener bien en consideración que haya una comunicación plural, que respete la diversidad, que respete las cuestiones de género, que respete el tema de los derechos de los menores, el tema de los discapacitados, porque realmente cuando hacemos de un producto audiovisual al gran público, al más media, vamos a tener que tener en consideración que existen unos horarios protegidos, que existen una serie de publicidades o patrocinios que no se pueden mostrar en determinadas horas o incluso que no se pueden mostrar en ningún momento en esa serie de reproducciones según vayan dirigidas a un determinado público, etcétera. ¿Tenéis clara cuál es la importancia de que sea un producto el contenido audiovisual para los deportes electrónicos? Vale, en este sentido, como os digo, el hecho de que el contenido audiovisual sea un producto y como tal, sí, Juan, el contenido audiovisual lo debemos considerar un producto. Y dentro de la normativa general de comunicación, este producto que se ofrece al gran público debe cumplir una serie de condiciones para que estemos cumpliendo la ley. Que esto, lógicamente, también encaja con un poco lo que dice el Comité
olímpico internacional. Es decir, si vamos a plantearnos que haya un contenido audiovisual de acceso mayoritario por parte de la juventud, pues dentro de ese acceso mayoritario vamos a tener que controlar lo que se dice, cómo se dice y una serie de cuestiones que la ley española, como veremos en otra de las clases, nos obliga a cumplir. Bueno, al hilo de esto, otro de los grandes problemas a los que se va a enfrentar el sector de los deportes electrónicos es el tener que enfrentarse a lo que en el deporte tradicional, sobre todo en el fútbol, ya hemos vivido en los últimos 10, 15 años y que a buen seguro, si el crecimiento de los deportes electrónicos continúa igual y tal y como se le presume, pues nos vamos a encontrar más pronto que tarde, que es el relativo a la propiedad, a la titularidad de los derechos audiovisuales de una competición. En este caso, y antes de pasar a la diapositiva, me gustaría preguntaros, a ver si alguien se lanza a decirme quién tiene la titularidad de los derechos de una competición. Juan dice que el publisher, la liga. Riot tiene la de LOL. El publisher. Vale, estáis dando por hecho que el publisher tiene la titularidad de los derechos, pero yo creo que estáis confundiendo la titularidad del propio videojuego. Yo estoy hablando de los derechos audiovisuales de la competición, es decir, el reproducir o el vender o el comerciar con una competición, con la reproducción audiovisual de una competición entre dos equipos que están jugando un juego. Juan dice el que lo organiza. Sí, ciertamente, como veremos, es algo complejo y que en el sector de los deportes electrónicos todavía se complica más, por lo que venimos diciendo, porque el publisher no deja de ser el propietario del juego. Por tanto, siempre, en principio, salvo que renuncie a disponer de ese título, salvo que ceda directamente la utilización total de ese juego para cualquier tipo de actividad, vamos a tener que contar con él. Eso no sucede en el deporte tradicional, por lo que decimos, el fútbol no es titularidad de nadie y por tanto nosotros podemos vender el que se reproduzca una competición de fútbol sin tener que contar con alguien, como sucede en los deportes electrónicos, que sería el publisher. Como dice Juan, es algo complejo y tenemos tres grandes opciones, que son las que tradicionalmente se han valorado, se han tenido en consideración a la hora de negociar los derechos televisivos, sobre todo en el tema del fútbol. Las tres grandes opciones que cuando se analiza este tema nos podemos encontrar. La primera es que la titularidad de los agentes sea la titularidad del contenido sea el de los agentes que participan en la actividad. En esta posición serían los jugadores o los clubes los que serían los protagonistas principales de la competición y ostentarían los derechos de reproducción. Es una postura bastante lógica. Es decir, si somos los gamers o somos los clubes los que estamos generando valor y los que estamos ofreciendo el espectáculo, qué menos que seamos nosotros
los titulares de la venta de lo que la gente está queriendo ver. ¿Entendéis esta postura? Sí, Manuel. No, yo la entiendo, pero por mucho que sean ellos los que originan, digamos, el espectáculo, si no hay una competición, ellos no van a estar generando nada. A no ser que lo hagan a título individual, pues en una plataforma como Twitch, pero yo entiendo que la mayor parte de esos derechos, de esa titularidad, debería ser del organizador. Organizador que puede ser el publisher o no del juego, porque depende del juego, el publisher es el mismo organizador, así ahí depende. Claro, sí. Pero vamos, yo entiendo que la gran mayoría es el del organizador, es el que organiza el evento, tú si quieres vas, pues esto es como la liga profesional de fútbol, al final los derechos los tiene la liga, no los tienen los clubs. Bueno, a ver, sí, no del todo, pero... un poco más complejo, porque al final la liga son los clubs, ¿sabes? Ahí realmente la comparación no es del todo válida. Lo que sucede en el fútbol es que se han centralizado. Es decir, lo que se ha conseguido es que no sean los clubs de manera individual quien negocie con las televisiones, con los operadores de televisión, la venta de esos derechos. Pero realmente los derechos, al final, la liga los reparte entre los clubs. Ya, pero en un club de eSports, o sea, la competición está organizada por una empresa al final. Entonces, si tú quieres participar, pues tiene que ser bajo el paraguas de las condiciones que ponga esa empresa. Y ahí tendrás que negociar ya, pues, qué parte de esos derechos te quedas tú, cuál la organización, pero no puede, o sea, no puede ser simplemente los jugadores o clubes los que ostenten esos derechos, ¿no? Eso es inviable. Sí, lo que pasa es que aquí volvemos al debate en torno al que gira gran parte de las clases, el tema del deporte o no. Es decir, aquí lo normal sería que, como el espectáculo lo generan los clubs, la organización de esas competiciones la acaben haciendo los clubs, que es un poco lo que sucede con la liga. ¿Qué pasaría si todos los clubs que participan en la LVP o que participan en la SL Masters o en los Masters de DreamHack se pusieran de acuerdo y organizaran ellos sus propias competiciones? Ahí ya depende del dinero que puedan conseguir para montar eso. Porque la estructura, tal y como está montada ahora, hoy en día, digamos, ya es más o menos estable, ya tiene una tradición, hay unos contratos con unos patrocinadores, etcétera. Entonces, bueno, montar algo de cero ahora no es tan fácil como puede suponerse, ¿no? Sí, es complicado, desde luego. Vale. La segunda de las opciones que se suelen manejar cuando se negocian este tipo de activos o este tipo de derechos de retransmisión es el considerar, como apuntabais muchos, que la titularidad la tiene el organizador del evento, el organizador de la competición. En este caso sería el organizador el que tiene los derechos audiovisuales. Y yo creo que esta es más sencilla, es decir, yo soy el que organiza el evento y, por tanto, la reproducción de ese evento es titularidad mía. Aquí volvemos a la primera de las opciones. En contraposición con esta, podemos decir, ya, pero es que para que el evento tuyo que organizas tú tenga interés para el aficionado, necesitan a los clubs y los clubs, lógicamente, necesitan a los gamers. Ese es un poco el debate que muchas veces se ha generado alrededor de lo que es la venta de los derechos. La tercera de las opciones es la relativa al derecho de arena. Derecho de arena es una forma de decir que sería el equipo en cuyo campo se juegue o se organiza el evento el que tendría los derechos.
Esto en los deportes electrónicos, de momento y a día de hoy, todavía no se da demasiado porque los equipos no suelen tener unas instalaciones propias para disputar las competiciones. Pero poco a poco, porque ya habréis visto que algunos de los clubes más importantes están dentro de sus propias instalaciones, están construyendo, están metiendo pequeñas arenas o pequeños estadios donde se puedan celebrar los partidos o las competiciones, pues quién sabe si a lo mejor esta tercera opción pues sería también una opción para el sector de los deportes electrónicos. ¿Entendéis esta última y qué pensáis al respecto? Pregunta Verónica que en la práctica qué postura de las tres se utiliza. Pues bueno, a día de hoy es difícil encontrar un encaje 100% en alguna de las tres. Lo que se utilizan son fórmulas, como os digo, y veis en la diapositiva, mix o híbridas entre las tres. Al final aquí, como comentaba tu compañero, pues es complicado porque tenemos al publisher por encima, que siempre quiere su parte del pastel y por tanto es difícil que los derechos audiovisuales no se cuente con todo o por lo menos una parte importante con el publisher. Los clubs a día de hoy son casi los que menos reciben de estos derechos de retransmisión y los organizadores en gran medida son los que están asumiendo la comercialización. En cualquier caso, todavía no existe un suficiente mercado como para que esto suponga una problemática importante o innegociable dentro de los deportes electrónicos. En el fútbol, evidentemente, como conocéis por las cifras y por los medios de comunicación, es importantísimo porque, por ejemplo, si hablamos del fútbol a nivel de liga profesional española, pues el 80% de los ingresos, de los presupuestos de los equipos de primera división, pues vienen derivados de los derechos de televisión. Por tanto, es importante. En los deportes electrónicos, a día de hoy, todavía no es tan importante como para que se genere una fricción entre los agentes y muchas veces, como te digo, lo que se utiliza son fórmulas híbridas dependiendo del interés y dependiendo realmente de que muchas veces esos derechos audiovisuales ni siquiera tienen un valor y se ofrecen muchas veces de forma gratuita. ¿Tenéis alguna duda respecto al tema de los derechos audiovisuales? Vale, ¿pensáis, después de las clases que lleváis del máster y por lo que hayáis podido vosotros investigar o el conocimiento que tengáis del sector, pensáis que en un futuro no muy lejano puede tener una relevancia importante esta serie de retransmisión, esta serie de derechos de audiovisuales dentro del sector? En este punto es interesante, que imagino que lo vais a ver en alguna otra asignatura o en alguna otra materia, el pensar que en el sector de los deportes electrónicos el consumidor final de estas retransmisiones está acostumbrado a no pagar por ellas. Entonces, va a ser difícil el que de un momento a otro cambie
un poco el sistema y que estas competiciones, para visualizarlas, para tener acceso a las mismas, se acabe pagando. No sé si os habéis planteado esto, si lo habéis comentado en alguna otra clase. Vale, aquí hay una cuestión que dice, que comenta Santiago, interesante, y Manuel también, que habla de la calidad de lo que se nos ofrezca. Al final, también es verdad que el público objetivo de los deportes electrónicos está acostumbrado a no pagar, pero, sin embargo, en los últimos años sí que es verdad que con la aparición con fenómenos como pueda ser Netflix, estamos volviendo a lo que se puede considerar micropagos por la calidad. Es decir, estamos acostumbrándonos con servicios como pueda ser el Premium de Spotify o el mismo Netflix o HBO a pagar mensualmente pequeñas cantidades por mejorar la calidad de lo que, por ejemplo, la televisión tradicional nos ofrece. Por tanto, ahí pues hay una cuestión a analizar en los próximos años de cómo van a avanzar, como os digo, estos derechos audiovisuales relacionados con las competiciones de deportes electrónicos. Estoy convencido que muchas competiciones que a día de hoy son gratuitas van a desaparecer porque no van a tener una calidad audiovisual suficiente para atraer al gran público, y lo que va a provocar esto es que las que haya, que va a haber muchas menos, tengan muchísima más calidad y que la gente a lo mejor sí que esté dispuesta, como os digo, a hacer esos micropagos para tener mayor calidad y mayor seguimiento de competiciones realmente interesantes. Por tanto, al final lo que puede que acabe sucediendo es que el mercado vaya dejando única y exclusivamente aquellas competiciones más atractivas para el consumidor final. Sí, evidentemente, Manuel, como dices, tiene que ser algo progresivo, porque al gran público, como os digo, acostumbrado a ver en YouTube o en Twitch competiciones gratuitas, pues es difícil que de un día para otro se le pueda exigir un pago, porque lógicamente ahí lo que puede haber es una catástrofe y no sé muy bien el sector cómo lo podría asumir. Bien, otra cuestión, otro ámbito, como os decía, os apuntaba ya al hablar del tema del mercado y alguna otra cuestión que hablábamos, es el de la relación que tienen los deportes electrónicos con la normativa relacionada con la protección de la salud y de la infancia. Es innegable que en los últimos años los deportes electrónicos empiezan a tener una repercusión social, sobre todo en el ámbito de los menores, porque son los que están haciendo como propio el fenómeno. Dentro de unos años yo creo que el fenómeno será muchísimo más heterogéneo en cuanto a edades. Habrá gente más mayor, habrá gente más joven, pero a día de hoy nos encontramos con que la mayor repercusión de los deportes electrónicos se da en el ámbito de los menores. Por tanto, es necesario, al igual que los consideramos que debemos conocer la normativa de consumidores y cumplirla, el conocer cuál es la normativa que protege a los menores, protege a la infancia en relación a los servicios que nosotros como industria les podemos.
¿Me escucháis ahora? Vale. Os estaba comentando que, al igual que sucede con los menores, sucede con el tema de la salud. El hecho que como sector nosotros podamos estar vendiendo una imagen que no case con esa normativa, pues bueno, también, como os digo, vamos a tener que tener bien en consideración cuando lancemos algún tipo de producto, algún tipo de actividad. Vamos a tener en consideración que existe una normativa de protección de la salud de los ciudadanos que tiene que estar en consonancia con lo que nosotros estamos vendiendo para que no tengamos ningún problema a nivel legal. Desde el punto de vista del agente organizador de eventos, la normativa de protección de los menores es, sin duda, como habréis visto en el manual, muy importante. ¿Por qué? Porque esos eventos, esas competiciones offline, que cada vez proliferan más, con eventos físicos, van a acudir muchísimos menores y, por tanto, es importante que dentro de esos eventos se cumpla con la normativa de protección de estos menores. Como os podéis imaginar, dentro de esto estoy incluyendo pues todo el tema de publicidad de bebidas alcohólicas, todo el tema de ofrecer alcohol a menores, todo el tema de publicidad de apuestas, etcétera, todo el tema de pornografía, todo el tema de consumo de sustancias, pues son cuestiones que el organizador de eventos, cualquiera de vosotros que pueda estar trabajando, que pueda en un futuro trabajar para una empresa organizadora de eventos similares a, por ejemplo, un evento como pueda ser DreamHack, como pueda ser Gamergy, pues tiene que tener en consideración que dentro de esos eventos se van a tener que respetar, se van a tener que cumplir una serie de normativas, una serie de reglamentos que están enfocados a proteger al menor por estas cuestiones. Sí, Manuel. Sí, una pregunta como alguien que no ha asistido nunca a un evento de estas características. No suele haber como en espectáculos, digamos, como conciertos, se me ocurre, por ejemplo, que hay una edad mínima y a partir de ahí pues necesitas una autorización o ir acompañado de un adulto. No, es que no sé. En principio, para este tipo de eventos, como pueda ser un festival DreamHack, no hay un límite de edad, siempre y cuando se cumpla una serie de condiciones, como te digo, que no se haga publicidad de alcohol, que no se vendan bebidas alcohólicas, etcétera. En principio no. Otra cosa es para determinadas competiciones que se pida autorización de los padres, porque sabes que muchas veces en este tipo de eventos lo que se hace es estar allí todo el fin de semana en la zona LAN compitiendo, y para estas zonas puntualmente sí que se pide la autorización de los padres, pero normalmente no existe un límite de edad para entrar. Al hilo de esto, y para terminar con esta cuestión, es importante conocer que el sector de los deportes electrónicos tiene una relación muy importante y cada vez más por el tema de la proliferación de eventos físicos, de que considerarse que es un espectáculo público. Se está alcanzando un nivel de seguimiento que muchas veces en estos eventos ya no son eventos pequeños de 100, 200, 300 personas, sino que son eventos que están congregando a multitud de seguidores y, por tanto, es innegable que vamos a tener que respetar dentro de estos eventos pues la normativa relativa a los espectáculos públicos, como pueda ser la celebración de una de un partido, por ejemplo, de la Champions League. O sea, muchas veces oís que se declara de alto riesgo o que se necesita una serie de cumplimientos de evacuación, de ambulancias, etcétera. Pues esto también hay que tenerlo en consideración cuando organizamos un evento en el que a lo mejor, como sucede en DreamHack, pues pasan al día miles y miles de personas. Pues esto hay que tenerlo
suficientemente conocido y controlado para que no podamos incurrir en algún tipo de responsabilidad como organizadores de este evento. Os podéis imaginar que a nivel de espectáculos públicos la normativa es muy proteccionista. ¿Por qué? Pues porque cuando se congregan a número de personas, pues puede ocurrir sucesos que requieran una intervención, que requieran un control por parte del legislador para proteger al ciudadano en este tipo de situaciones. Por tanto, es normal que cuando vamos a organizar un evento en el que van a confluir o van a participar miles de personas, pues tengamos que tener un control importante de todo lo que pueda suceder alrededor y, por tanto, hay una serie de normativas bastante férrea que debemos conocer como organizadores de estos eventos. Y hasta aquí, lo dejaríamos aquí. A partir de aquí vamos a hablar de el modelo de regulación derivado del deporte tradicional, que ya hemos ido viendo en las clases, frente al modelo de regulación fuera del ámbito deportivo. Conforme a lo que hice en el manual, tenéis en el manual explicado las dos. La práctica que poníamos en la primera actividad guiada va un poco por aquí. Pues bueno, en la próxima clase vamos a seguir viendo y trabajando en estos aspectos. Si no tenéis ninguna duda de la clase de hoy, lo dejamos aquí. Son las 10 menos 10. Y nos veríamos ya la semana que viene, si no me equivoco, el lunes, con la siguiente clase. Sí, dice Manuel que no iba a comentar algo. No, realmente lo que vamos a ir haciendo es viendo y cuando tengamos vista más parte del manual, os iré poniendo alguna otra actividad, independientemente de que en el calendario se hable de seminario o de videoconferencia. Pues bueno, yo lo que me interesa es que tengamos mayor conocimiento del manual y de las cuestiones más teóricas para luego tener capacidad. Yo veo que en las clases lo que sí que vamos generando es mayor participación y mayor debate porque vamos conociendo mejor conceptos importantes. Pero bueno, eso lo iremos viendo. Vale, pues si no tiene nadie ninguna duda, lo dejamos aquí y nos vemos el próximo lunes. Deseo que paséis un buen fin de semana. Si alguien tiene alguna duda de lo que sea, me escribís al correo electrónico. Gracias, Juan. Que vaya bien el fin de semana y, como digo, seguimos el lunes con la próxima clase. Gracias a todos y hasta la semana que viene.